Ya lo había explicado yo la clase pasada, pero pues nada más que lo recordemos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y lo repito. ¿Quién? Em, Tal vez yo. Ajá, adelante. Este, pues es como esta parte de empezar a tener una idea, una hipótesis sobre el tiempo de divergencia de los linajes. Ándale, exacto. ¿Y cuál es el problema con el otro método? Con el método que aquí le llamamos de parsimonia, pero son los métodos filogenéticos cladísticos. Pues justo eso que se basa más bien en la cantidad de cambios y pues no es muy exacto hacia largos tiempos en el pasado, no es muy exacto. Ajá, muy bien. Y no te estoy tolerando, acuérdate que no es examen general. Y la última pregunta es, ¿por qué no es exacto? O Pues, bueno, realmente exacto no lo llamaría yo, más bien, ¿por qué no es cuantitativo? pues porque no maneja probabilidades. Sí, más o menos, muy bien, sí. ¿Y por qué no digo exacto? La realidad, muchachos, y eso ya lo saben ustedes, es que no hay métodos exactos, ¿no? Sí, Son aproximaciones y tampoco tenemos la verdad, es una aproximación a la realidad del fenómeno que estamos estudiando. Eso grábenselo, porque si no, se vuelve dogma y no se vuelve ciencia. Ujú. Es muy importante que en su formación, ustedes ya quieren ser científicos, entonces justo deben cuestionar todo y cuando hacen un método, aceptan los principios, las bases metodológicas y filosóficas en las que se basa ese método, pero es una aproximación. Obviamente, fíjense, cada quien jala agua para su molino, ¿no? Dicen, el método es más exacto. Cuando dicen más exacto suena raro, ¿no? Porque no es que sea más o menos exacto. Exacto es exacto, punto. Cuando aquí dicen es más exacto, lo que quieren decir es que es una aproximación que se acerca más a la realidad o tiene una mejor base estadística. Es la realidad. Se vuelve parte del lenguaje coloquial, pero esa es la realidad. Genaro lo resumió muy bien. El problema con el tiempo, al menos en biogeografía, y eso lo vamos a estar viendo en esta sección, quizá no lo vieron en las otras, es precisamente eso, cómo aproximamos nuestras hipótesis al tiempo. En biogeografía, en realidad, solo tenemos la parte geológica para hacer eso. O sea, en la biogeografía clásica, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos los análisis de cualquier tipo cladísticos, incluso los análisis que eran de dispersión. De hecho, no sé si lo platicamos la clase pasada, la dispersión tuvo un repunte justo cuando hubo un boom de los análisis en sistemática molecular. Esos análisis, que en realidad datan de más o menos mediados de los 70s, no son tan nuevos, pero sí la integración que hacemos es mucho más reciente, es como de los 90s. Fíjense, ni siquiera es de ayer, es de los 90s. Me acuerdo yo mucho que cuando estudiaba la licenciatura, que eran los 90s, justo decían, es que estos son los nuevos modelos, pero en realidad ya eran viejos, ya eran de los 70s. O se utilizaba la parsimonia para la sistemática molecular, dijimos, o los métodos fenéticos basados en la distancia genética, ¿sí? Y estaban como alternativa a los métodos de probabilidad. Ujú. A la distancia siempre tuvo muchos asegúnes, muchas quejas, muchas críticas, porque precisamente los métodos fenéticos, pues no les importaba ni la homología, ni la relación histórica entre los caracteres, que ya sabemos que los caracteres que estamos analizando son las secuencias de DNA. Sí hay otros caracteres. A lo largo de la historia de la sistemática molecular se utilizan otro tipo de caracteres. No me voy a meter ahí porque es toda una discusión y realmente no vale la pena para lo nuestro. Recuerden que en esta clase lo que queremos es pensar en esos métodos y en esos modelos que se utilizan y cómo se están aplicando en la biogeografía. Esa es la parte. La realidad es que con esta sistemática molecular y estos métodos de distancia, la dispersión creció un montón. ¿Por qué? Porque se hacían muchos análisis de sistemática molecular en donde se veían basados en la distancia, en las distancias genéticas, en la fenética, no se veían relaciones
en el árbol que contrastaban por completo con las propuestas morfológicas. Y cuando se veían esas filogenias moleculares, vamos a llamarles, esos árboles de distancia genética, al momento de hacer la parte geográfica, los tiempos no coincidían. Entonces, pues, se le dio mucho peso a la dispersión. Ustedes ya saben qué es la dispersión de grandes distancias, no la dispersión de área local. Entonces, cuando se utilizaban estos métodos, pero incluso también estos métodos, los de probabilidad, se empezaron a obtener filogenias que cuando se pasaban a la parte biogeográfica, ya sea porque se utilizaban esos árboles como filogenéticos para pasarlos a cladogramas de áreas, pues no coincidían, ¿no? Y había discordia entre las hipótesis morfológicas y las hipótesis moleculares. Entonces se recurría a la explicación dispersalista, ¿no? Porque decían, mira, la divergencia, hay un artículo muy interesante de zorzales de aves. Los zorzales son unos túrdidos, ¿no? Que están, la familia, la distribución es en todos los continentes, excepto la Antártida. Pero cuando revisan las familias de las familias de túrdidos del viejo mundo con las del nuevo mundo, le salían unos tiempos de divergencia, pues, brutales, que databan como en 50 millones de años, más o menos. Me acuerdo perfecto de eso. Y entonces, ¿qué decían? Si yo veo que tengo dos familias, una en el viejo mundo y otra en el nuevo mundo, en este caso eran sus familias, pero no importa, separadas por un océano, y decimos, la divergencia ocurrió hace 50 millones de años, ¿qué pueden ustedes interpretar? ¿Qué pensarían? Claro, deben saber que cuándo se abrió el Atlántico, hace cuánto se abrió por ahí los que son paleontólogos seguro lo saben. ¿Quién nos dice? No hay idea de más o menos hace cuánto se abrió el Atlántico, o sea, hace cuánto se separaron el este y el oeste, el nuevo y el viejo mundo. ¿Nadie? No, yo no. ¿De los paleontólogos? Pues por el Jurásico, ¿no? Jurásico inferior, medio. Ajá, entonces más o menos hace cuánto. Uy, oye, 280 millones de años. Exacto, vamos a redondear en 200 millones de años, ¿no? Entonces ustedes tienen una filogenia que dice estas dos taxones, uno del viejo mundo y otro del nuevo mundo, divergen de tal forma que hace 50 millones de años divergieron. Entonces, no podemos decir que el evento vicariante fue la abertura del Atlántico, ¿verdad? Porque ese ocurrió hace 180 años. Entonces, esperaríamos a lo mejor ver una separación de hace 180 millones de años. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron estos amigos? Pues como ocurrió después de que se abrió el Atlántico, pues entonces no fue vicarianza, ¿qué fue? Dispersión. Dispersión, exacto. Y se sacaron toda ahí una historia de que el centro de origen estaba en Europa, de Europa pasaron a África, al mismo tiempo de Europa pasaron a América y de América se dispersaron en 50 millones de años por todo el continente, porque los turdios están en todo el continente, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y en el viejo continente igual, desde el Mar del Norte, bueno, no en el mar, pero en la parte norte de Europa y Asia, hasta el sur de Asia y la mitad central de África. Entonces, suena una explicación pues, coherente, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Se puede ser una explicación adecuada? Nada más como opinión. No tienen que saber al respecto, pero si ustedes vieran esa historia, ¿qué les parecería? ¿Verosímil, inverosímil, fumada, no fumada? ¿Qué opinan? Pues verosímil. Sí, sí, suena como, como que puede ser muy interesante. Sin embargo, ahí hay un problema que yo sí les mencioné en la clase pasada. Cuando nosotros hacemos la datación, o sea, le ponemos una fecha
temporal a nuestras filogenias. Y acuérdense que las filogenias pues, son la materia prima para hacer los análisis biogeográficos, al menos en la biogeografía cladística, ¿no? Si estamos hablando de panbiogeografía, no necesariamente. Aunque también en panbiogeografía, pues hay datación, ¿no? Pero es a través de las áreas. Pues sí suena verosímil, o sea, dice, si el análisis que hago dice que son 50 millones de años, pues no hay forma de que sea vicarianta. Sí, pero el gran error que estamos cometiendo ahí es considerar esa fecha como una fecha máxima, no como una fecha mínima. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando nosotros datamos y decimos, la divergencia sucedió hace 50 millones de años, más o menos un mes, pues eso no es posible, ¿no? Es más o menos, al menos unidades de millones de años, ¿no? Si son 50 millones de años, seguro debe ser más o menos hasta 10 millones de años. O sea, podría haber sido 60 o podría haber sido 40. La realidad es que no podemos decir la divergencia ocurrió hace 50 millones de años, así tal cual. Ese es un error. Es un error porque estamos considerando la fecha como máxima, no como mínima. No es que hace 50 millones de años así mágicamente ¡plup! Pues, los dos se separaron. La separación viene de mucho tiempo atrás por diferentes procesos filogenéticos, genéticos y tocogenéticos, ¿no? Que hay entre los organismos que componen las poblaciones de las especies. Más bien, esas dataciones no son máximas, son mínimas. Que sean 50 millones de años no quiere decir que hace 51 o 62 ya estuvieran separados. Es un aproximado. Ese es el verdadero problema. Eso es algo que ha causado una serie de malinterpretaciones y de peleas y yo creo que hasta divorcios por esa mala interpretación que se hace del tiempo. Y como bien dijo Genaro, el problema con la parsimonia es que no podemos calcular bien el tiempo. La realidad es que el tiempo lo estamos calculando, no es exacto, no es una ciencia exacta allí, ¿no? Depende de muchos factores, particularmente del método que utilicemos para datar, ¿no? Que es lo que vamos a platicar del artículo que leyeron la próxima semana. Pero básicamente eso, o sea, no es exacto. Depende de cuál es la metodología para datar y qué información estamos utilizando para datar, ¿no? No siempre vamos a datar de la misma forma todos los taxones, porque no en todos los taxones, por ejemplo, hay fósiles que me pueden ayudar a calibrar. Y en algunos, los fósiles que hay solo me permiten calibrar una cierta, un cierto nodo, una cierta parte del árbol, no todo el árbol. Y cuando datamos todo el árbol a partir de una parte, no necesariamente es correcto. ¿Por qué? Porque podemos tener variaciones en la velocidad de la tasa de mutaciones. Es decir, que en un punto fuera tal, en tal tiempo, no quiere decir que se mantenga constante. Lo que hacen la mayor parte de los métodos es asumir esa constante, que no siempre es correcta. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Sí se entiende esto? Es muy importante que entendamos justo eso. Y van a decir que a lo mejor lo recalco mucho, pero es algo que sí lo deben de tener muy en consideración, ¿no? Porque muchas veces, o sea, se asume o asumimos que efectivamente las hipótesis del tiempo, en lugar de ser hipótesis, se vuelven en una realidad. Y son eso, una hipótesis de que ese es el tiempo de divergencia. Obviamente después hay de haber nuevos estudios que cambien, que modifiquen y que digan si es correcto o no, no estaba correcto. Esa es la belleza de la ciencia, ¿no? Las ideas se mantienen, pero no son una verdad absoluta. Esas verdades pueden cambiar con el tiempo. Ajá, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, La gran Sí, ventaja entonces, sí, muy bien, y por eso cambiamos rápidamente, es que la sistemática molecular nos permite calcular esos tiempos de mejor manera. Sí se pueden calcular con parsimonia, como bien dijo Genaro, porque la parsimonia se basa en cambios, entonces nosotros podemos calcular la cantidad de cambios por unidad de tiempo. El problema es que esos cambios, primero, asumimos que ocurrían con la misma frecuencia.
Y cuando estamos hablando de a lo mejor de caracteres morfológicos, esa puede ser una hipótesis válida de cómo se lleva a cabo el cambio en el tiempo. Pero cuando hablamos del DNA, no, ya lo habíamos dicho. Las propiedades fisicoquímicas de la molécula o de las moléculas que componen a los ácidos nucleicos, el DNA particularmente, pues hacen que no se comporten de una forma histórica, se comportan de una forma estadística. Y los cambios no se dan con la misma frecuencia, ya vimos, no cambian una A por una C, por una T, por una G o por una o por otra A. O sea, ¿se puede calcular la probabilidad de cambio de A por A? ¿Es válido en este caso? ¿Qué opinan? A ver, díganme. Por A me estoy refiriendo a una adenina, ¿eh? O está mal, o sea, la probabilidad no se debe calcular. ¿Qué opinan? ¿No? Sí se puede, ¿no? Sí, porque ¿quién es Naomi. Naomi? Porque solo hay una opción, ¿no? O sea, como un medio de probabilidad de que cambie a timina. Ajá. Pero la realidad es que podría cambiarse por cualquiera de las otras. Y Ah, en bueno. algún punto, incluso cambiarse tantas veces que vuelva a ser A. Eso sí pasa. Eso sí sabemos que pasa en la molécula. O sea, no o sea, lo que no sabemos es si nosotros vemos una, comparándola con otra secuencia que también tiene A en esa posición, lo primero que asumimos es que están ahí por homología, es decir, el ancestro les heredó tener en esa posición A. La realidad es que pueden tener A porque se las heredó el ancestro o porque hubo una cantidad de cambios, tantos cambios que volvió a ser A. Habíamos hablado de ese es el problema de la saturación. Eso sí puede pasar. Normalmente en probabilidad no estaríamos calculando la probabilidad de que algo cambie por sí mismo. O sea, una A cambiar por una A parecería una locura. No lo es. No lo es porque en realidad sí cambian A por C, por T, por G, hasta volver a llegar a ser otra vez otra A. ¿Sí me explico? Eso puede pasar, pero no lo sabemos. Entonces, por eso es que requeríamos en su momento un modelo de evolución de los nucleótidos. Hay modelos que no calculan esa probabilidad, como el modelo más básico, el modelo de Yuxi-Cantor del que hablamos. El modelo de Yuxi-Cantor nada más le interesa saber, ¿sí? Si está cambiando, si tiene una probabilidad de cambio de una transición o de una transversión. Punto. Por los modelos más complejos, sí pueden evaluar si una C cambia por una G y esa probabilidad no es igual que una G cambie por una C. ¿Me explico? Parecería lo mismo, ¿sí o no? O sea, a lo mejor ustedes dirían, pues sí, o sea, que cambie de C a G es la misma probabilidad de que cambie de G a C. No. Bajo ciertos modelos, esas son probabilidades diferentes. A lo mejor pequeñitas si ustedes lo quieren, pero van a ser diferentes. Esa diferencia altera el cómo se calcula que evolucionó la molécula en el tiempo. Esos cálculos de cómo evoluciona en el tiempo son los que nos permiten datar los linajes de manera más precisa. Ojo, ahí sí, no más exacta, más precisa. La precisión, ¿sí? Trata de acercarse lo más posible a la exactitud. Ajá. Entonces, lo que sí tenemos es que estos métodos para calcular el tiempo son más precisos. Y es lo interesante, con métodos de parsimonia no lo vamos a poder hacer. Y ojo, ya lo había dicho la clase pasada y bueno, va a quedar grabado, pero no es que nos sirvan. Ustedes van a oír de muchas personas que van a decir eso, es que ya no sirven los métodos, se tienen que utilizar los de probabilidad. No, sí sirven, solo que son métodos que me sirven para una cosa, pero no para otra. Si nosotros queremos hacer la parte del tiempo para ensamblar los xenocrones, para entender la evolución espacial de las áreas y de las biotas, pues ahí sí necesitamos de métodos que sí me permitan entender cómo han cambiado, cuál fue su evolución y divergencia a través del tiempo. Y esos métodos son mucho mejores
Estos para hacer ese tipo de análisis. Para análisis temporales, esto es lo que se tiene que utilizar. Por eso es que, si se fijan, todo lo que vieron en las dos porciones anteriores, o vieron muy poquito de sistemática molecular. La primera, con Juanjo, vieron todo sobre los métodos filogenético-cladísticos, y con Tania toda la parte de los métodos históricos en biogeografía. Pero aquí, para esa parte, para recuperar esta parte de la historia, sí necesitamos algo que sea más estadístico, y son estos métodos de los que ya habíamos hablado la clase pasada, ¿no? Y también hablamos un poco de la homología. La homología, en este caso, no podemos asignarla de otra forma que no sea posicional. No tenemos más elementos. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un carácter morfológico, digamos, presencia de color rojo en los ojos, ¿se fijan? Ese carácter podría ser analizado de manera cuantitativa, porque podrían ustedes medir algún valor del color. La croma, la reflectancia, la saturación, la refractancia, alguna de esas cosas, y hacerlo cuantitativo. Muchas veces lo hacen entonces cualitativo. Dices, bueno, no, este es rojo o a naranja, ¿no? Anaranjado o rojo. Y a lo mejor la otra es ausente. Entonces tienen un carácter multiestado que es cualitativo, ¿no? 0, 1, 2. Y el 1 y 2 no tienen valor numérico, simplemente denotan que uno es sin color, otro es rojo y otro es naranja. En el caso de las secuencias no podemos hacer eso. O sea, aunque ustedes los vean de colores en el bioedit o en el cromas o en lo que sea, pues no tienen color, simplemente es la molécula. O sea, si es adenina, timina, citosina, guanina o uracilo en su caso. Pero la única forma, dijimos, que vamos a poder asignar la homología es por la posición. Sí hay una prueba de homología por similitud y similitud de posición, ¿no? La primera. Pero las otras dos se van a cumplir, la prueba de conjunción y la prueba de congruencia, solo se van a cumplir una después del análisis y la otra después del alineamiento. No hay más. Entonces, cuando yo hago el alineamiento, estoy haciendo una propuesta de hipótesis de homología por posición. El alineamiento es esa hipótesis de homología, en donde yo estoy asumiendo que una A que está en la primera posición comparada con la secuencia de otro organismo que está una A en la primera posición, ¿sí? Es porque están ahí, porque asumo que el ancestro se las heredó a los dos, la secuencia ancestral. Y por eso siempre hablamos de árboles de genes y árboles de especies. Para que pueda yo tener una idea del árbol de especies, voy a tratar de utilizar más genes. Actualmente, por eso y gracias a la secuenciación de nueva generación, podemos tener genomas comparados. Ya es área de la genómica, ¿sí? Pero les decía yo también en la clase pasada que no para todo se usa NextGen, porque la NextGen puede ser muy cara, o sea, es cara. Pero si tú sacas muchas copias de miles de pares de bases, es barata. Pero si tú no tienes esa posibilidad de sacar miles de pares de bases de genoma mitocondrial, y ahora ya le llaman así, ¿no? Mitogenomas, o de cromosomas completos, pues entonces vas a volver a utilizar Sanger, porque nada más vas a utilizar pedacitos de genomas. Entonces, otra vez, lo mismo que con los métodos, la secuenciación de nueva generación no ha matado a la secuenciación de Sanger. Es un método que todavía sirve para algunas cosas. Pues ahí dependerán de esto. Y entonces, el alineamiento va a representar esta hipótesis de homología siempre, ¿no? Y habíamos hablado de esto. Y vimos los bemoles, efectivamente, ¿no? Siempre se va a poder hacer el alineamiento a mano. Algunos lo prefieren cuando son poquitas bases. Por poquito estoy hablando de algunos pares de miles. Pero cuando ya son varias decenas de miles o centenas de miles, solamente podemos confiar en los programas de cómputo. Aún así, y eso sí pasa, muchachos, si se hacen alineamientos con programas de cómputo, todavía hay gente que después de revisarlos, perdón, después de hacerlos, se lo revisan manualmente. Y eso es una buena técnica, una buena práctica. Porque a veces los alineamientos pues, están basados en un algoritmo ya sea de probabilidad o de similitud para hacer los alineamientos, ¿no? Entonces estamos viendo que la homología se está asignando de manera automática con base en la probabilidad o con base en la similitud.
Y eso no necesariamente quiere decir que las secuencias estén bien alineadas. A lo mejor, como las está acomodando el programa, no es por completo la realidad. Por eso vale la pena echarles un ojo manual. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Estas son justo un ejemplo en donde tenemos dos secuencias que tenemos que alinear, ¿sí? Para generar una hipótesis de homología. Recuerden que hay personas que sí dicen que así como están naturales, así se pueden sin alinearse, pueden ser mi hipótesis de homología y deben ser analizados. Otros no. Otros sí dicen no, porque sí hay procesos de lesión o de inserción de bases en el DNA, así como hay procesos de mutación, hay procesos de lesión e inserción, los dichosos indels que les llaman en inglés. ¿Sí? ¿Sí me explico? Hasta aquí vamos bien. Denme un segundo para ir por un vaso de agua. Una disculpa. Entonces, pero si no voy a acabar afónico. Entonces, aquí nada más lo que se hace, este es un alineamiento manual, pero el algoritmo lo hace de la misma manera, es asumir dónde se encuentra cada una de estas. Estas, como están hacia la colita, muy probablemente sean homólogas con estas y esta una mutación de la última posición. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos 15, aquí tenemos 12, nos faltan 3. Lo que hacemos es acomodarlas donde suponemos o donde el algoritmo supone que deberían de ir, que es la posición correcta y homóloga. Y estos son indels. ¿Y por qué digo indels y no inserción o deleción? Porque no sabemos. La realidad es que aquí tenemos estas dos y no sabemos cuál de las dos es más primitiva. Si nosotros pudiéramos tener una forma de discernir cuál es más primitiva, entonces sí podríamos decir, entonces esta es una inserción aquí y estas sí son deleciones. O sea, estas existían en esta, pero su ancestro las perdió, se le lesionaron. Mientras que aquí se insertó una C. O sea, no existía esa C y en uno de los ancestros se insertó. ¿Sí me explico? Entonces, la forma más fácil de llamarlas es indels. No sabemos si son inserción o deleción, pero sí existen. Ok. Y entonces vimos esto. El problema con el código genético es que es degenerado, ¿no? O sea, más de un codón me da para un mismo aminoácido. ¿Sí? Entonces, por eso habíamos visto que cuando cambia la tercera posición, es muy probable que me dé el mismo aminoácido. Pero en casos extremos me va a dar otro aminoácido, pero que son de la misma familia de aminoácidos. Y eso va a implicar que tienen un mismo comportamiento físico-químico, particularmente isoeléctrico. Si yo cambio o se cambia la segunda posición, pues es un poco más grave. Seguramente va a haber un cambio de aminoácido, pero ese aminoácido va a ser de la misma naturaleza físico-química que, que el que normalmente tendría que estar ahí. Vean, si cambio la segunda posición. Pero si cambio la primera posición, vean, este caso, ¿no? UCU contra CSU. O sea, si en algún momento en la secuencia se cambia esta posición, pues me va a dar un aminoácido, ahí sí, completamente diferente. Y como va a tener propiedades físico-químicas diferentes y cargas isoeléctricas diferentes, entonces la conformación terciaria y cuaternaria de la molécula, sobre todo si es una molécula, una enzima, pues va a tener implicaciones importantes en la evolución de los organismos, ¿no? ¿Por qué? Porque si se cambia la conformación terciaria o cuaternaria, pues se va a alterar la actividad de esa enzima, ¿sí? Y va a tener que ver, o se va a ver reflejado en el metabolismo del organismo, o no solo en su metabolismo, también en su fenotipo, ¿no? Por completo. Y se va a heredar genotípicamente a la siguiente generación. Obviamente, pues, debido a eso, a esos cambios, es que podemos hablar también de cualquiera de los procesos evolutivos que ocurren en la naturaleza. O sea, mutaciones
o deriva génica, o selección natural, o selección sexual, lo que sea. O sea, ese cambio se va a traducir en algo para los organismos que los tienen. Ajá. Bien. Entonces, justo habíamos hablado de esto, de los insertos, los huecos, ¿no? Cuando yo hago mi análisis filogenético, puedo tener más caracteres de los que ya tenemos. Perdón, estados de carácter. O sea, no solo va a ser la presencia o ausencia de las diferentes bases nitrógenas A, C, T y G, sino también el gap, el indel. ¿Por qué? Pues porque lo que estoy haciendo es mover el marco de lectura, ¿no? En realidad, insertar un gap tiene un costo, no solo en la parte del alineamiento, sino en los supuestos que estoy haciendo a partir de las secuencias. ¿Sí me explico? Porque en la naturaleza ese hueco no existe. O sea, la secuencia está corrida tal cual la tengo. Miren, así, esto es lo que estoy viendo en la naturaleza. Esto ya es una abstracción de esta naturaleza. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, la realidad es que esto es un constructo metodológico. Ajá. Nada más. Por eso es que entonces tenemos a las dos corrientes, los que dicen, no, analízalos así como están, y los que dicen, sí, alínealos. La realidad es que la ventaja de alinear, si es que hay una, ¿no? Es precisamente eso, que yo le estoy dando un valor de homología. La homología es importantísima, y ustedes ya la han visto, ¿no? ¿Qué quiere decir que sean homólogos? En este caso, que esas dos bases sean homólogas. Ya no las secuencias, porque vamos a tener secuencias que son homólogas entre sí, pero no todas. Ajá. Y vamos a tener posiciones homólogas entre sí, o sea, el valor de ese nucleótido. ¿Qué quiere decir que sean homólogos? Eso ya lo saben ustedes. ¿No? Pues que provienen de un ancestro común. Lo sería de un ancestro común. ¿Y cómo es en los descendientes? La realidad es que aquí estoy viendo a los descendientes, ¿no? No veo al ancestro. ¿No? ¿No tiene ninguna implicación que sean homólogos? O sea, provienen de un ancestro común. ¿Y cómo son los descendientes? No necesariamente van a ser iguales, ¿no? O sea, aquí, ¿qué asumimos? ¿Cuál es el que le heredó el ancestro, G o C? No se sabe. No se sabe, exacto. Podría ser G o podría ser C. ¿Cómo podría más o menos saber cómo es el ancestro? Género. Pues secuenciando otros taxones relacionados. Pero, ¿cómo lo usaría para saber si es plesio o apomórfico? O sea, si es apomórfico, pues se modificó, ¿no? O sea, estos dos pueden ser plesio o apomórficos. ¿Cuál es el plesiomórfico? Pues no sé. Y pues tampoco sé cuál es el apomórfico. ¿Cómo podría saber, cómo diría yo si es plesiomórfico, o cómo fue el ancestro? Pues empleando algo de relato molecular ¿Algo de qué? para saber, pues usando relato molecular, Esa es una. Ajá. porque con eso puede hacer una reconstrucción de la secuencia ancestral, teniendo en cuenta la tasa de divergencia o la tasa de recambio pues de la nucleotídica. Ujú, ujú. Eso puede ser. Pero entonces, ¿cómo calculas que fue el ancestro? Pues yo creo que hay que tener información de cuál es la tasa de cambio
en la especie. Ok, pero fíjate, la tasa de cambio nada más te diría, pues hay un cambio cada 1000 años. Pero, o sea, después de 4000 años ya tendrías, pues ya habías saturado, ¿no? Ya tendrías todos los cambios posibles. Y entonces, ¿qué pasaría después? ¿Te fijas? Ahí justo eso que dijiste, ¿quién fue? ¿Julio? No, Julián, Julián, perdón. Es que no veo a los participantes, ¿eh? Porque estoy en la presentación, ya saben. sí, tranquila, no En pasa Zoom no nada. se alcanza a ver. Lo que dijo está bien padre. Yo sí podría calcular, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado? Y a lo mejor decir cómo fue el ancestro. Pero se fijan, si decimos, hay un cambio cada mil años, un par de bases por cada 1000 años, entonces esta cambió hace 1000. Pero eso quiere decir que podrían haber sido diferentes hace 2000. Y ya si nos vamos hace 4000 años, ahí estaría la ancestral. Pero pues el taxón no tiene nada más 4000 años de viejo, ¿no? Entonces, ahí más bien en 4000 años ya saturamos la posibilidad de cambios. Y entonces eso se podría estar repitiendo cada X determinada cantidad de tiempo. Pero muy fácil, muchachos, ustedes ya lo saben. Una forma de asignar si estos son primitivos o derivados es utilizar un grupo externo. ¿Sí o no? ¿Qué hace el grupo externo? ¿Qué hace el método del grupo externo? Muestra solo los estados como más plesiomórficos. Exacto. Entonces, el grupo externo me dice, si el grupo externo tiene G, ya sé que G es lo plesiomórfico y el derivado es el de C, ¿no? Exacto, muy bien. Esa es una forma, ¿no? La realidad es que en secuencias es la única forma que tenemos, pero recuerden que el grupo externo siempre es funcional, es decir, no quiere decir que sí haya sido el, el ancestro, sino estamos hipotetizando que podría haber sido. Si cambiamos de grupo externo, ahí ya nos cambia la hipótesis, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí, Sí. Ujú. Sí, Entonces, pues bueno, fíjense, tenemos un montón de bemoles ahí, realmente. Entonces, por eso es que el método de la parsimonia para todas estas cosas se vuelve mucho más complicado, ¿no? Y calcular esos tiempos. Estuvo muy padre lo que dijo Julián, exacto. Si yo calculo una tasa, también podría saber cuáles son primitivos, pero tengo que tener cuidado cuando hago esos cálculos. Ajá. Bueno, todo eso para decir que, bueno, la homología en la sistemática molecular, en los análisis filogenéticos, es muy compleja. Y de hecho, si nosotros utilizamos los métodos de probabilidad, pues ahí realmente, o sea, los cálculos se hacen de qué tan probable es que, ¿recuerdan lo que dijimos? Es qué tan probable que el árbol que tengo, la topología que tengo con este modelo me dé este alineamiento de regreso. Entonces, realmente, pues no es que no haya una hipótesis de la homología, sino que realmente no importa para el método. ¿Sí me explico? Ojo, no están diciendo que no haya homología, simplemente que la homología se vuelve secundaria. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. sí. Sí, y sí entienden, eso es bien importante para este método, para entender los dos métodos. Ok, entonces. El alineamiento entonces va a ser finalmente esa hipótesis de la homología. Y la realidad es que al asignar la homología en sistemática molecular, o sea, en las moléculas, que son mis caracteres, es la parte mucho más complicada. Aunque si bien dijimos que la homología y la homoplasia se comportan de igual manera, o sea, que son caracteres que se van a comportar exactamente igual que los caracteres morfológicos, ¿sí? La asignación es mucho más complicada en la molécula, porque si de por sí no conocemos a los ancestros, eso ya nos pasaba en la morfología. Pero acá entender cómo fue la evolución de las secuencias es mucho más difícil. Hay muchos más problemas asociados a cómo es su evolución en el tiempo, ¿no? La propia físico-química, la química, la bioquímica de las moléculas hace
pues que sea muy complicado la asignación de la homología. Sin embargo, la única forma que podemos hasta ahorita que se conoce es hacer esto, ¿sí? Y eso va a implicar, ya habíamos dicho, una serie de supuestos al respecto. Que las secuencias sean correctas. O sea, yo no sé si están bien secuenciadas. Tengo que asumir que así fue. Entonces tengo que confiar. Acuérdense que en algún momento las secuencias pueden que ustedes las obtengan o las estén descargando. Por ejemplo, si ustedes no van a hacer el análisis de filogenia molecular, seguramente las van a descargar, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, si quiero hacer un análisis biogeográfico de tal cosa, no necesariamente tengo que estarme poniendo a hacer moléculas, me va a tardar mucho. Mejor utilizo secuencias que ya están disponibles en algún repositorio como GenBank, hago ese análisis y lo único que quiero yo es tener el árbol para ese árbol convertirlo en un cladograma de áreas o utilizarlo para definir mis trazos generalizados. ¿Sí me explico? ¿Hasta ahí sí vamos bien? Por eso es importante. Eso a lo mejor creo que no les quedó claro un poquito por lo que me decían en la clase, al final de la clase pasada. No es necesario que ustedes hagan todo esto, a lo mejor no lo tienen que hacer, a lo mejor lo único que hacen es descargar y generar un análisis y utilizar el árbol. ¿Sí me explico? Es un medio para un fin, pero sí necesitan tener el conocimiento de lo que están haciendo, si no, pues acuérdense que es la ley del chorizo. Si ustedes le meten buena carne para hacer un chorizo, pues va a quedar un chorizo de alta calidad. Le meten cualquier basura, pues le va a salir un chorizo de basura. ¿Sí me explicó? Sí. Ok. Bien. También tenemos que suponer que las secuencias son homólogas entre sí. Esto es genes ortólogos. Ya habíamos hablado de eso. Esta sí es la prueba de conjunción. Hay dos tipos de homología cuando hablamos de las secuencias. La homología posicional de las bases, ¿sí? Y la homología de las secuencias. Es decir, hay secuencias que son homólogas entre sí, pero no entre los organismos. Ya habíamos hablado de ellas. Esos son los genes parálogos. ¿Qué quiere decir eso? Que son genes resultado de la duplicación de un gen ancestral, como las globinas. Nosotros tenemos globina alfa y beta que son resultados de una duplicación de un gen de globina ancestral. Por ejemplo, me parece que los reptiles tienen delta y epsilon, creo que son otro tipo de globinas que están relacionadas con las globinas alfa y beta, pero no son homólogas entre los organismos. Entonces, yo no puedo comparar una globina alfa de un chimpancé con una globina beta de un humano, porque lo que voy a tener es el resultado de la evolución de las globinas, no de las especies. Ahora sí que peras y peras, manzanas con manzanas. Si yo quiero obtener la filogenia de los primates, pues voy a comparar las globinas alfa de todos esos primates que quiero saber su evolución. Si comparo alfa y beta de unos primates, voy a tener la evolución de la molécula. Si ese es mi objetivo, pues está bien, pero si mi objetivo es el que les dije el primero, conocer la filogenia de los taxones, pues entonces solo tengo que usar genes ortólogos. Hay otro tipo de gen homólogo, que son los dichosos genes genólogos. Y esos son genes que se obtienen por transmisión horizontal de genes. ¿Sí? Ya sea que un virus los mete en otro organismo o entre bacterias que se comparten ¿cómo se llama? Plásmidos y que a veces se integran al genoma bacteriano y ya se hereda el genoma bacteriano con el plásmido integrado. Ya no es un plásmido, ya es parte del genoma. ¿Sí me explico? Entonces yo solo tengo que usar secuencias ortólogas en realidad. Ni parálogas ni genólogas, porque van a ser homólogas entre ellas, pero no me van a dar la historia que yo quiero. Las posiciones son homólogas, o sea, los alineamientos que estoy haciendo son correctos. Este es uno de los supuestos que en la homología molecular, pues son un supuesto. ¿Cómo se los digo? Sin que suene yo mal. Ese es un supuesto difícil de cumplir, pero entonces básicamente nos hacemos esa idea. O sea, sí, la posición es homóloga. Fíjense que una vez yo hice un alineamiento en Clustal X es el programa. Y entonces estaba yo muy feliz, hice mi análisis y obtuve mis ¿cómo se llama? Mis árboles y pues, los entregué para la publicación. Bueno, estoy grabando, pero les voy a contar esto.
Pero después, por alguna razón, regresé al alineamiento y noté que había unas partes que no estaban bien alineadas. Claro, eran alineamientos como de 4,000 o 5,000 pares de bases. Tampoco es mucho, pero, o sea, no es mucho para los estándares, pero es mucho para el ojo humano. Y entonces, pues ya me puse a revisarlas y dije, aquí hay unos errores que cometió el algoritmo, porque el algoritmo era de similitud. ¿Sí? Entonces, pues me pongo a revisarlos. Pues el algoritmo los había hecho mal porque por similitud se parecían a una parte, pero la verdad es que deberían estar en otra parte. Eso porque eran secuencias así en tándem, secuencias repetidas. Entonces, ¿se imaginan mi temor y lo que me sentí? Pues, bastante mal. Entonces, cuando me pongo a revisarlos, pues los vuelvo a alinear, ya ojo, esa parte nada más, y pues a volver a hacer los análisis. Afortunadamente salían básicamente los mismos árboles. Entonces no fue tan grave, pero la realidad es que este es el supuesto más grande de cumplir. Pero bueno, la realidad es que, o sea, por eso es un supuesto. O sea, lo suponemos que sí son homólogas y que el alineamiento está bien hecho. Por eso es que muchos investigadores o sistemáticos lo que hacen es generar el alineamiento con el software, pero después revisarlo con todo y que se tarden 1 o 2 días en estar ahí viendo puras letras en la pantalla. Bueno, también que el muestreo de nuestros taxones o de los genes que estamos utilizando es el adecuado para nuestro problema. Eso, pues otra vez, ¿no? O sea, podemos decir, sí, tengo todos los taxones, no sé, necesariamente podrían estar faltando taxones que no se han descubierto, taxones que tienen problemas de límites de especies, taxones que son crípticos, taxones que en realidad no son parte del grupo. Eso ha pasado muchas veces. Pero bueno, entonces suponemos que todo lo que yo estoy utilizando es el adecuado para resolver el problema de interés. Y a veces si no es, pues bueno, suponemos que lo que tenemos nos puede alcanzar para darnos una idea, ¿no? Que efectivamente los marcadores genéticos que estamos utilizando tienen una variación representativa. Hay veces que sacas genes que tienen una variación muy bajita, ¿no? O sea, que tienen sitios que no cambian entre ellos, muchos, una buena parte, y solo una pequeña proporción es la que está variando. Necesitamos esa variación, acuérdense, porque si son iguales, pues no nos sirven para hacer relaciones. Además que esa variación, que debe ser suficiente, tenga la señal filogenética, es decir, que sí tenga información histórica que nos sirvan para generar las secuencias, ¿no? Y también debemos asumir que las posiciones en la secuencia evolucionan independientemente. Ya vimos que esto también cuesta mucho trabajo, especialmente cuando estamos hablando de los tripletes. O sea, la realidad es que las 3 de un triplete no están evolucionando de manera independiente, dependen una de la otra. ¿Por qué? Porque si no, se cambian los aminoácidos que son parte de la cadena. Ya habíamos visto esto en la clase pasada, así que nos vamos a pasar directamente. Esta es una de las razones por las que la parsimonia no es buena para hacer lo que ya habíamos dicho, ¿no? El valor, o sea, el score que se necesita para calcular el tiempo, en el caso de la parsimonia, es cambios requeridos y siempre se minimiza, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que lo que quiere es el mínimo de cambios, ¿no? Solo va a considerar cuáles son sinapomórficas. O sea, no considera las otras. Si es sinapomorfia, entonces ese es el cambio que se requiere. Si hay homoplasia u otros tipos de cambios como los cambios autapomórficos, pues no sirven para asumir las relaciones de ancestro descendente. Dice que es libre de modelos, pero la realidad es que el modelo, de términos probabilísticos, es que la probabilidad de cambio es la misma. Entonces, no es que esté libre de modelos, solo que utiliza un modelo muy sencillo. Eso está sujeto a mucho debate, ¿no? No nos vamos a meter en el debate, nada más vamos a decir que efectivamente es libre de modelos. ¿Sí?
siempre va a asumir que las sustituciones son iguales, es decir, cambia una A por una G, es lo mismo que cambiar una A por una T. Ya sabemos que eso no necesariamente es cierto. Fíjense que sí llega a pasar. O sea, hay sitios en la molécula donde las transiciones o la cantidad de transiciones es igual a la cantidad de transversiones. O sea, que sí pasa. Por eso es que sí se utiliza un modelo de Yuxi Cantor, pero no necesariamente. O sea, no es la regla, más bien es la excepción. ¿Sí? En este caso, la longitud de las ramas, ¿sí? De cada posición, de cada sitio, sumada entre ellas, van a dar la longitud del árbol. Eso tampoco es cierto. No necesariamente nos da esa longitud, porque acuérdense que el problema con la parsimonia es que estima mal las longitudes de rama. ¿Por qué? Porque utiliza solamente cambios evolutivos, ¿no? Bajo esta concepción, el árbol con el menor número de pasos es el más parsimonioso. Y entonces es el que tiene que ser, ¿no? Pero acuérdense que la parsimonia es un método de elección de hipótesis que dice que de entre dos hipótesis, la más sencilla es la que tiene la mayor probabilidad de ser correcta. Se nos olvida un poco eso. Y asumimos que la parsimonia es el mejor método de hipótesis, perdón, de elección de hipótesis. No. En estos casos, podemos tener más de un árbol con la menor cantidad de pasos. Acuérdense que son miles y millones de árboles, entonces no los muestramos todos. Entonces puede haber muchos árboles igualmente parsimoniosos. De hecho, el método, por ejemplo, de la matraca de Ratchet, nos dice que busca entre islas de los mejores árboles. Entonces nos dice que, no nos dice que encuentra el mejor árbol, sino que del subset que está muestreando encuentra el más parsimonioso. Y aún así puede haber más de uno parsimonioso. No es estadístico, o sea, no hay forma de que nosotros podamos darle un valor cuantitativo al resultado que nos está dando. Ese es el grave problema. Mientras que los modelos de probabilidad, pues sí tienen propiedades estadísticas muy fuertes, ¿no? Entonces, por estas razones, el método de la parsimonia no es el mejor método para que podamos analizar, ¿cómo se llama? Tiempos evolutivos en árboles evolutivos. Ajá. Entonces, ahora sí, rápidamente vamos a ver los modelos. Habíamos visto muy poquito de ellos la vez pasada, pero como la parsimonia no sirve, entonces los métodos de probabilidad, ya dijimos, se basan en la probabilidad de que, dado un modelo, yo obtenga los mismos datos, o dado unos datos, sí, tenga el mejor modelo que se ajusten a esos datos. En este caso, recuerden que parte del modelo es el árbol, o sea, lo que estoy buscando es ese árbol. Me interesa ese modelo. La otra parte del modelo, además del árbol, es el modelo de evolución de nucleótidos. ¿Alguno de ustedes ya ha visto los otros modelos de evolución que no se utilizan en parsimonia? ¿Se recuerdan de ellos? Han visto varios, pero a lo mejor ahorita no se acuerdan. ¿Alguno recuerda uno de esos modelos de evolución? No nucleótidos, o sea, me refiero a los modelos que se utilizan en sistemática normal. ¿Nadie los recuerda? Reinhardt, tú llevaste sistemática con nosotros, a lo mejor sí te acuerdas. No, no me acuerdo, profe. Los demás tampoco, entonces asumo que no se acuerdan. Los que llevan sistemática, sé que vienen de otras universidades también. ¿No? ¿Nadie? Bueno, está, por ejemplo, el modelo de Farris, ¿no? Es el modelo de la optimización de Fitch, en donde decimos que cuando hay caracteres multiestado, los caracteres son desordenados. ¿Qué quiere decir esto? Para pasar de 1 a 2 hay un paso. Para pasar de 0 a 1 hay un paso. Pero el paso de 0 a 2 también es un paso. ¿Qué quiere decir? Que en ese modelo de evolución, los caracteres multiestado no evolucionan de manera secuencial. O sea, para pasar de 0 a 2 tienes que pasar por 1. No, estos caracteres aparecen de la misma o con la misma frecuencia que aparecerían independientemente entre ellos. No se secuencian. O sea, no son 0, 1, 2, 3. Pero hay otra optimización, otro modelo que es la optimización de Farris, que es así, dice que todos los caracteres deben ser ordenados. Es decir, no puedes llegar
de 0 a 2 sin pasar por 1. Y si tú observas en tu árbol que hay 0 y luego 2, tienes que asumir que son 2 pasos, porque no puedes llegar a 2 sin pasar por 1. ¿Sí me explico? Es decir, si yo veo que tengo 3 taxones, uno que tiene 5 dedos, otro que tiene 3 dedos y otro que tiene 1 dedo, no puedes pasar de 5 a 1 sin pasar por 3. Entonces, aunque tú veas que de 5 se transforma en 1, aunque no esté el 3, le vas a dar el valor de 2 pasos. Esos son modelos de evolución. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes esos modelos de evolución? ¿Alguien que se le ocurre? O bueno, porque la parsimonia trata de evitar el uso de esos modelos. Si se fijan, cuando usa esos modelos, entonces ya los caracteres no van a cambiar de la misma forma, ¿no? O sea, no puedo tener 5 dedos y luego tener un dedo porque tendría que haber un estado intermedio, un organismo que tuviera el carácter de 2 dedos. No lo tengo, puede ser porque no está, porque se extinguió o porque realmente no existe, pero yo tengo que asumir que tienen que pasar por el estado intermedio. Ese es un modelo de evolución de caracteres. En sistemática molecular vamos a utilizar modelos de evolución de caracteres. ¿Quiénes son los que están evolucionando? Los nucleótidos. Van a depender de todos estos parámetros. ¿Qué tanto hay de cada base en la secuencia? ¿Cómo es el cambio de transición-transversión? Dijimos, normalmente ocurren 2 transiciones por cada transversión, pero hay sitios donde es 1 a 1 o donde esa tasa va a cambiar. La cantidad de sustituciones que hay por sitio. Ya vimos que hay sitios que cambian más y que posiciones como la segunda y la tercera cambian más, ¿no? ¿Cuántos nucleótidos tengo totales? O sea, no es lo mismo que tengo un gen de 300 pares de bases a uno de 5000. Eso va a hacer que todos estos parámetros cambien. Y en fin, aquí tenemos diferentes, ¿no? Las tasas de cada molécula, las sustituciones sinónimas o no sinónimas. Ya saben qué es eso, que una sustitución sinónima cambia, pero me da el mismo aminoácido. Otras cambian y no es el mismo aminoácido, ¿no? Y luego tenemos la homoplasia. Aquí sí se considera la homoplasia, chicos. En la parsimonia no, la parsimonia solo se considera la homología y un tipo de homología, ¿no? La derivada compartida. Acá entra en el juego de la probabilidad cuando hay cambios que son cambios paralelos, cambios convergentes y reversiones. Esto es bien importante, ¿sí? Y eso va a ser, por eso hay todo un debate y hay todo un pleito entre los que siguen a la cladística y los que siguen a la probabilidad, ¿no? Y ya habíamos dicho esto, entre más factores se tomen, entre más parámetros haya, más preciso es el modelo, pero también más grande es el error. Ojo, siempre es importante esto, y ya lo vieron seguramente en biogeografía, en la parte de biogeografía, que cuando ustedes hacen análisis a gran escala, ¿no? El problema es la resolución, ¿sí? Que a gran escala la resolución es pobre. A escala pequeña es mejor la resolución, pero menos general el patrón. Siempre hay un trade-off, siempre hay un trueque. En este caso, si puedo decir, ay, pues, si hay miles de modelos, pues elijo el que es más complejo, porque el modelo más complejo es más preciso, sí, pero tiene un error más grande. Y si no se ajusta ese modelo a tus datos, el error va a ser gigantesco. ¿Me explico? Entonces, por eso la realidad es que puedo utilizar modelos que sean más simples, aunque menos precisos, pero me va a dar más información. ¿Sí se entiende esto? Sí, sí se entiende. Sí, todo bien. Ok. Si llegamos a un punto muy, muy pesado, pues me avisa. Ya vamos a acabar con esto de modelos y nos vamos a meter un poquito al reloj molecular, ¿no? ¿Pero por qué? Para el reloj molecular necesitamos de estos modelos. Estos modelos no solo se estiman en los métodos que ya vimos de bayesianos o de verosimilitud, sino también estos modelos me sirven para calcular el reloj molecular. Si yo no sé cómo están evolucionando las secuencias, a qué se ajustan, pues no voy a poder calcular bien cuál es el tiempo asociado a esos cambios, como bien dijo Julián, ¿sí? Y seguramente lo vieron en el artículo también, ¿ok? Entonces, para los modelos es importante estimar
cómo están cambiando, cuál es la tasa de evolución, ¿sí? Y eso va a implicar pues en obtener esas filogenias. Ajá. El cambio de los nucleótidos es muy lento en el tiempo. Ujú. Y forzosamente para detectar esos cambios necesitamos métodos comparativos, ¿sí? En evolución, entonces, se van a estar fijando alelos constantemente, ¿sí? Van a estar cambiando y constantemente fijándose, ¿ok? Entre ellos van a diferir en las secuencias de DNA, ¿no? Cómo estén cambiando, van a requerir de nuevos supuestos para ver cuál es la probabilidad de que se cambie un nucleótido por otro, ¿no? Es lo que les decía. Algunos hacen el supuesto de que el cambio de C a G es igual que el cambio de G a C. Pero otros van a decir C y G, aunque son las mismas, no cambian igual si va de C a G o de G a C. Entonces tienen diferentes probabilidades. Ahí es un ejemplo de cómo esos parámetros van a alterar el cálculo de la probabilidad. Y aunque son probabilidades muy chiquitas de cambio o pequeñas, como se van acumulando entre todas, se vuelve una probabilidad enorme al final. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes llevó probabilidad en sus materias, ya sea de prepa o de la universidad? No, Bueno, las probabilidades cuando son chiquitas y se van acumulando se vuelven probabilidades muy grandes. ¿Por qué? Pues porque en realidad se van acumulando, se suman, se multiplican, ¿no? Se vuelven probabilidades muy grandes al final. Ujú. Bueno, a partir de estos modelos entonces se puede determinar qué tan largas son las ramas. Se calculan las longitudes de ramas. ¿Y por qué es importante esto? Ahí está el detalle. A partir de las longitudes de ramas es que se va a calcular el tiempo. Por eso es bien importante. Por eso es muy, muy importante el modelo que estemos utilizando, ¿no? ¿Por qué? Porque la longitud de rama es una representación de la cantidad de cambio que hay en los taxones. O sea, se basa en los cambios en las secuencias. Las longitudes de rama representan las diferencias entre taxones. Por eso es que ustedes han visto que hay árboles ultramétricos y no ultramétricos, ¿no? Es decir, árboles donde se ve la longitud de la rama y árboles donde las ramas son de longitudes similares. Cuando cambia la longitud, están representando estos cambios que hay. ¿Sí? Para eso, para comparar las longitudes, porque a veces no, aunque sean de diferentes tamaños, no están representando la cantidad de cambio que hay, se utiliza el modelo de la P-distancia. Ujú. Entonces, vamos a utilizar los modelos evolutivos, los modelos de sustitución de nucleótidos, para estimar esa longitud de rama. Y ahí está lo importante. Vamos a usar esa longitud para calcular el tiempo de divergencia que hay entre taxones. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? sí. Ok. Rápidamente vamos a ver estos, ya los vimos la clase pasada. Este es el modelo de Yuxi Cantor, en donde tenemos los mismos parámetros. El modelo de los parámetros de Kimura, en donde hay una probabilidad de cambio para los cambios transicionales, ¿no? Aquí están. Y hay otra probabilidad para los cambios transversionales, ¿sí? Por esos dos parámetros. Solo considera la probabilidad de la asociada a cada uno de estos cambios. Son dos. Pero ahí ya vimos que está el HKY que tiene hasta 5 parámetros y el GTR que tiene hasta 6 parámetros. Y asociados a estos hay otros muchos modelos, ¿no? Corrigiendo problemas específicos de cada parámetro. No vamos a ver todos esos, es una brutalidad y no tiene caso. Pero básicamente así es como se calculan las probabilidades utilizando una matriz de probabilidad de cambio. Ya saben, aquí son ACTG, ACTG. Estas probabilidades no importan ahorita. Y aquí están las probabilidades de cambio, ¿no? Se calculan. Tampoco me voy a tener mucho ahí. Este es ya el más complejo y diferentes parámetros para diferentes nucleótidos con diferentes direcciones de cambio, ¿no? De C a G o de G a C. ¿Ok? Estos son más similares. Ajá. Porque este nada más usa 5 parámetros de cambio. Ok.
Y creo que hablamos de esto un poco, aunado a los cambios las probabilidades de cambio de los modelos, también está el ajuste de la distribución gamma. Ajá. Cuando tenemos una cantidad pequeñita de cambio, pues las probabilidades no se ajustan a una curva normal, sino más a una gama como esta, o como esta. ¿Sí? Pero estas distribuciones hacen que la probabilidad, al compararla, se vuelva muy difícil y se vaya hacia la estadística, no paramétrica. Pues porque no tiene una distribución normal, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hace es que se corrige esa distribución gamma para que se parezca lo más posible a una distribución normal. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, cuando Sí. calculamos un modelo, normalmente calculamos la probabilidad del modelo y su asociación a cómo se está distribuyendo. Entonces, por eso ven que en diferentes artículos tenemos la probabilidad es GTR más I más gamma, ¿no? Porque están considerando la probabilidad de la corrección de la curva gamma. ¿Ok? Bien, ahí le vamos a parar con modelos. Ujú. Espérenme un segundo. No sé por qué no puedo dejar de presentar. Ahí está. Hasta aquí no tienen problemas, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Sí, todo bien. Ahora, ¿qué hace el reloj molecular? El reloj molecular utiliza estas propiedades. Ajá. Ya se lo estoy presentando, ¿lo están viendo? No. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Ok. Entonces, lo que hace el reloj molecular es utilizar esas probabilidades para calcular a partir de la cantidad de cambio, ajá, el tiempo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo? Pues asociándolo a una fecha específica, teniendo un punto de calibración. Ese es el dichoso punto de calibración del reloj molecular, ¿sí? Y se basa en estos principios, ¿no? Ya dijimos, las tasas evolutivas y el marco temporal, ¿no? Entonces, esto abre, les digo, por eso es que en la materia vemos esta parte bien diferente a las otras dos, porque en realidad con las otras dos no lo vamos a poder hacer. Lo mayor que podemos hacer es calcular un poco el tiempo eh, eh, a partir de la cantidad de cambios que se acumulen en una rama, y eso solamente si tenemos información geológica de las áreas. Si no la tenemos, olvídense de hacer algún análisis temporal. En cambio, si tenemos el reloj molecular, que se basa en la cantidad de cambios de las secuencias, o sea, las mutaciones de los nucleótidos a través del tiempo, corregidos para una constante, ¿sí? O sea, forzosamente se tiene que obtener la medida. Cuando voy a tantos cambios y lo ajusto al tiempo, entonces ya se obtiene un valor constante de cambio a través del tiempo. Si no es constante, pues se vuelve muy difícil calcularlo. ¿Sí me explico? Aquí está, ¿no? Entonces, normalmente tenemos que tener una tasa constante. Ojo, cuando nosotros hacemos el cálculo del reloj, normalmente ajustamos en un punto. No hay de otra, porque no necesariamente se va a tener fósiles o datos de toda la historia. Entonces, lo que tenemos que asumir es que hay una tasa constante de cambio. Esto no necesariamente es cierto, pero se puede asumir, ¿no? Si nosotros asumimos esa tasa constante, entonces sí podemos extrapolar las tasas para todo el árbol, ¿sí? Y con un punto de dataje, un punto calibrado, como ven aquí, este se está calibrando con la geología de las Islas Hawái, ¿sí? Y ven que este se ajusta muy bonito, pues es un ejemplo de libro, ¿no? Las islas más viejas contienen los taxones ¿qué? Los más basales.
O dicho de otra forma, Pues, ancestrales. no, O sea, sí parece adivinanza, ¿no? Plesiomórficos, ¿no? O sea, acuérdense, nosotros asumimos que hay una cantidad de apomorfías acumuladas a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, estos van a ser, como bien dijo Julián, creo, los más basales o más plesiomórficos, ¿sí? Normalmente no hablan de los primitivos, ¿no? Siempre de lo basal. Porque pues sí, pueden tener una serie de apomorfías aquí acumuladas que no necesariamente los hacen primitivos. Pero sí, los más basales están en las más viejas. Entonces, eso quiere decir que aquí a lo largo del tiempo, ¿sí? Los taxones fueron evolucionando y apareciendo conforme aparecían nuevas islas. Ahora, fíjense, ahí puedo echarme una historia de dispersión, pero no lo vamos a hacer, ¿no? Pero sí, pero eso nos puede dar, el uso de este reloj molecular nos puede permitir hacer interpretaciones biogeográficas con mucha más, no solo precisión, sino ya con más evidencia, ¿no? Aquí sí podríamos hablar de dispersión. Recuerden que el cladismo no niega la dispersión, solo que no genera patrones, ¿no? Y aquí nada más estamos viendo un solo taxón. Así que bien podría ser una historia de dispersión de las islas más viejas a las islas más nuevas. ¿Sale? Entonces, la forma más simple del reloj molecular es que va a asumir que hay casas de cambios, perdón, estoy hablando en no sé qué cosa. Va a asumir tasas de cambio que son homogéneas entre los taxones, ¿sí? O sea, todos los taxones tienen la misma cantidad de cambio acumulado. Ajá. O sea, entre la genética que tenemos, la distancia genética y el tiempo de la divergencia ocurre de manera similar. Es homogénea. O sea, hay la misma cantidad de cambios en los diferentes taxones. ¿Sí hasta ahí vamos bien? Sí, Sí. Pero es lo que decíamos, ¿no? O sea, no necesariamente van a tener la misma variación. Diferentes taxones, aún del mismo grupo, pueden tener diferentes tasas de cambio. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre que podría hacer que varíen las tasas de cambio? Y la respuesta es muy sencilla, muchachos. A ver, piénsenlo. ¿No? Está muy sencillo. Bueno, ¿qué se les ocurre que podría alterar la tasa de cambio en diferentes taxones? Pues se me ocurre que tal vez diferencias o sea, que las fuerzas evolutivas estén actuando como de forma distinta a lo largo del tiempo. Ah, pues eso puede ser, sí, muy bien. ¿A otra cosa? Mucho más sencilla. Digo, eso está bien, pero digamos que ahí depende de los factores externos, ¿no? Pero un Sí, factor intrínseco de los organismos que afecte su tasa de evolución, ¿cuál sería? O sea, ¿por qué tienen diferentes tasas de evolución una mosca, una bacteria y un mamífero? Un El ciclo elefante. de vida. Ajá. ¿Qué tiene que ver con qué cosa? Ya lo tienes. Ay, Dios. ¿El ciclo de vida de qué depende? De la historia natural del taxón, ¿no? Efectivamente, o sea, ¿por qué la tasa de cambio de un elefante será similar a la de una mosca de la fruta? Pues no. ¿Por qué no? Mm, Pues, un elefante, ¿cuánto tiempo tarda en crecer? Pues Varios décadas, años. décadas, ¿no? Sí, Sí. décadas. Para alcanzar la madurez sexual, pues creo que son 40 años, ¿no? Bueno. Ajá, sí, pobrecillos. En cambio, una mosca de la fruta, En días, ¿no? ajá, exacto. Si no me tienes que decir exacto, al sexto día ya es, no. O sea, pero sí, en días ya son maduros sexualmente y andan buscando, pues reproducirse, ¿no? Y entonces, no sé, voy a decir una tontería y no muestren el video a quien sepa de moscas porque me va a matar. Pero digamos, nacen las mosquitas, pasan unos días de lo que pupan y se vuelven adultas y
2 días después de que se vuelven adultas ya pueden tener sus propios hijitos. Entonces, en un mes podemos tener, perdón mi expresión, pero muchas cantidades de moscas, ¿no? De elefantes no. Entonces, esas variaciones, la historia de vida afecta, ¿sí?, a la tasa de variación entre los taxones, incluso siendo taxones hermanos. No necesariamente un par de taxones hermanos van a tener la misma historia de vida, ¿sí me explico? ¿Sí se entiende eso? Igual en plantas, me imagino que hay plantas que van a crecer con una, o sea, las herbáceas crecen rapidísimo, supongo, y rapidísimo alcanzan la edad reproductiva y van a dejar mucha descendencia. Otras van a tardar, como las cícadas, tardan pues decenas de años, no sé cuántos, creo que como 50, y luego dejan poquitos hijos, ¿no? Entonces, las tasas de evolución varían de acuerdo con la historia de vida, por ejemplo. Entre otras cosas, ya dijo Genaro, también las fuerzas evolutivas pueden ser, pueden estar actuando de manera diferencial y provocando variaciones, en la tasa de evolución, ¿no? Pero si se fijan, o sea, el reloj molecular puede parecer muy complicado, muy complejo, pero en realidad no. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Creo que esa es mi siguiente, no, es esta. Y de esa va a ser nuestra práctica del día de hoy que les voy a dejar en Classroom y la van a poder entregar hasta el otro martes. No me la tienen que entregar a mí, ni en la clase, la suben al Classroom. Lo único que hace el reloj molecular es contar cuántas sustituciones hay por unidad de tiempo y con una calibración que sea una unidad de tiempo ya determinada, se multiplica. Por ejemplo, si tenemos 5 cambios por cada 1000 años y la divergencia ocurrió hace 50,000 años, ¿cuántos cambios vamos a tener? Hola, hola. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, vamos a decirlo muy sencillo. Tenemos 5 cambios cada 1000 años. Apúntenlo si quieren. O sea, hay 5 mutaciones y esas 5 ocurren cada 1000 años. Y tenemos que el punto de calibración, la divergencia de un taxón, lo podemos estimar en 50,000 años. ¿Cuántos cambios deberíamos de tener? Si son 5 cada 1000 años y son 50,000 años. Está bien fácil, ¿no? 250,000. Ahí está. Y entonces, a partir de la cantidad de cambios, que son cada 1000 años, nosotros ya podemos, y ese valor podemos estimar para las ramas que no tenemos, dasadas, ¿no? Sabemos que van a haber cambios cada 1000 años de 5. Entonces, si nosotros tenemos otros 500 cambios, ya tenemos el valor del tiempo. ¿Sí me explico? Así de sencillo es el reloj molecular. Ese es el reloj molecular en su forma más básica. Contamos la cantidad de cambios por unidad de tiempo y extrapolamos la cantidad de tiempo, de cambios que tenemos al tiempo que ya ajustamos. Así de fácil. ¿Sí? Obviamente, lo que se vuelve complicado es la cantidad de cambios. No van a ser 5 cada 1000 años. O sea, yo estoy haciendo un juguete, una caricatura de lo que es. Vamos a tener N cantidad de cambios por unidad de tiempo, que puede ser 1000, 10,000 años o millón de años. ¿Sí me explico? Ahí sí va a depender del tiempo que estemos utilizando. Pero si se fijan, el concepto es muy sencillo. Es esto que lo habíamos dicho. Ajá. ¿Cuántos cambios tengo aquí acumulados? Y yo sé que, fíjense que este archipiélago apareció hace 5.1 millón de años, la más vieja. La que le sigue 3.7, la que le sigue 2 y la última hace 500,000 años. Estoy redondeando, ¿no? Entonces, lo único que tengo ya tengo esta es en mi calibración, esta va a ser una calibración no con un fósil, sino con la geología del lugar. Y lo único que hago es cuántas sustituciones, aquí está de hecho la escala, ¿no? Es de 0.01 sustituciones por esta rama. O sea, aquí tenemos 1.2, ¿no? Y un cachito. Y acá tenemos bien poquito. Entonces, esta escala, o sea, esta cantidad de cambios acumulados por longitud de rama y estas edades ya me permiten calcular ese reloj molecular. O sea, hace cuánto ocurrieron estas divergencias, ¿no? ¿Sí me explicó?
Fíjense que ahí lo estoy haciendo bien simple porque estoy asumiendo que los cambios siempre son los mismos. La realidad es que dependiendo de la historia, de vida de los organismos, ¿sí? Ya es como yo puedo estar ajustando este reloj molecular. Vean, aquí en este ejemplito también de caricatura, ajá, yo ya puedo ir datando, fíjense, ya no solo como de manera gruesa, o sea, al paleógeno o al cretácico, sino ya puedo ponerle una cantidad de tiempo el evento divergente. Entonces, estas son las ratites, o sea, las aves que no vuelan, las aves que no tienen quilla, que suponemos son de las más basales en el grupo de las aves, y acá están otras aves, ¿no? Y acá están sus parientes arcosaurios. Entonces, yo puedo calcular que la divergencia entre estos parientes arcosaurios, que son cocodrilos, son suquios, con el resto de estos arcosaurios, que son aves, ocurrió hace 240 millones de años, en el Triásico superior, ¿sí? Y ya voy calibrando para diferentes puntos. Aquí, ¿cuándo fue? Pues en el Cretácico sí son 120. Las ratites, o sea, el ancestro de las ratites actuales apareció hace unos 120 millones de años. Claro, entonces tiene sentido que nada más estén en Gondwana, ¿no? Las ratites son gondwanicas. Y a partir de esto ya puedo hacer yo mis inferencias biogeográficas. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Yo sé que lo estoy diciendo muy simple, pero sí es lo único que cambia. Lo que lo hace más complicado es que tenemos una cantidad brutal de cambios por unidad de tiempo. O sea, vamos a tener orden de cientos o miles de sustituciones entre millones de años o miles de años o decenas de miles de años. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ok, para que me vean. Sí. Ahora sí. Entonces van a decir, oye, lo está poniendo demasiado fácil y a lo mejor está haciendo un truco. No, les juro que no. Ese es el reloj molecular más sencillo. Como vieron en los artículos, el problema ya es con la datación. Uno, asumir la tasa de cambio homogénea, porque eso no siempre ocurre, pero se puede hacer y se puede corregir. Esas son las matemáticas ya más complicadas del reloj molecular. Dos, ¿con qué voy a datar y cómo lo voy a datar? Ojo, otra vez, aquí juega el principio básico de que no debo de asumir que los tiempos son máximos. Que yo tenga el fósil de hace 50 millones de años, quiere decir que en ese momento, en ese mes aparecieron esos bichos. Pues no. La realidad, acuérdense que el registro fósil es, ¿cómo le llaman? Incompleto. Hay hiatos, hay huecos de fósiles que no se conocen porque o no se fosilizaron los organismos, o no tenían la posibilidad, o las reglas del, ¿cómo le llaman? La tafocenosis, o sea, el enterramiento no fue el adecuado, o no había las condiciones para que se preservaran esos fósiles. ¿Me explico? Eso por respecto a los fósiles. Otra forma de datar, ¿con qué es? Ya lo vieron. Y lo acabo de decir. Si no hay fósiles, ¿qué puedo usar para datar? A ver, Edwin, no te escuché. Pues el reloj molecular, ¿no? Lo proporcional. Bueno, sí, Un cálculo de divergencia. ese lo quería dejar al final, pero antes de ese, tú que eres paleontólogo, si no tienes fósiles y no tienes moléculas, ¿qué utilizarías para datar? Con la geología también se puede, ¿no? Exacto, la geología, como vimos con las islas, ¿no? Sabemos más o menos en qué época aparecieron. Ojo, más o menos, tampoco es un dato duro. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Eso es algo que, si vieron a las cosas de Michael Hetz en la parte de panbiogeografía, eso es algo que a mí me gustó mucho de sus trabajos. No hay una fecha exacta cuando hablamos en términos geológicos. No hay fecha exacta, todos son mínimos, no son máximos. ¿Sí? O sea, fíjense, le estaba diciendo yo de Oahu que decía que había aparecido hace 4.8 millones o 5.7 millones de años, ¿no? De Hawái. Y más o menos, y no estaba así, o sea, no, la conformación que tiene ahora no es la conformación que tenía hace 5.8 millones de años. Y entonces, cuando apareció, si asumimos que ese es el tiempo máximo, pues no había nada, ¿no? Porque era un volcán que estaba haciendo que el agua hirviera y que la Tierra estuviera a miles de grados centígrados. Entonces, no iba a haber nada. Y luego, cuando medio se calmó el asunto, ese infierno,
que seguramente era un infierno. Primero llegaron los musgos y los, ¿cómo se llaman estos que son hongos? Los líquenes y luego unas plantas y ya después de, no sé, como 100 años, llegaron primero unos mamíferos o lo que sea. ¿Sí me explico? Las reglas de la sucesión. Entonces puedo utilizar la geología, pero tampoco es una fecha exacta. Y luego ya tenemos, como bien dijo Edwin, el reloj molecular. Si yo no tengo formas de datar, pero puedo calcular la tasa de cambios, y asumo que la tasa de cambios es la misma por unidad de tiempo, entonces puedo calcular los tiempos. Entonces yo sé que tiene más o menos una tasa del 2%, ojo. Entonces yo puedo calcular el tiempo en el que apareció mi taxón. ¿También es exacta? ¿Por qué no? ¿Por qué no, chicos? ¿Por qué no es exacta? Porque la especie pudo haber pasado por algún tipo de evento en la que cambió más que en la que vemos actualmente. Y es Es específica, o sea, para exacto. cada... Para cada taxón. Vamos a tener procesos ecológicos, genéticos, poblacionales, bueno, demográficos que son poblacionales, históricos, cuellos de botella, procesos filogeográficos, reversiones, introgresión de genes que van a afectar esa tasa de cambio. Fíjense, hablaban siempre en aves de la tasa del 2%, que era una regla. Y entonces ya vieron en uno de los artículos que vimos que vamos a discutir el próximo martes, que esa no es una regla. Hay cambios y hasta dentro de los mismos taxones en donde no se ajustan a un cambio de 2%. Con las bacterias también dicen, no hay un 5% de cambio y eso ya es suficiente para que sean especies diferentes. Pero las tasas de cambio, incluso entre cepas de E. coli, han visto que no son las mismas. Dentro de cepas, muchachos. No me pregunten cuántos, porque no me lo sé, pero sí he leído que cambia. Entonces, de hecho, en algún punto, un artículo que publicamos de la evolución de los melanerpes, un grupo de carpinteros, utilizamos la tasa del 2% y nos quedaron unos tiempos bien padres y se ajustaron a una idea biogeográfica que teníamos. Después hicimos otro artículo en donde probábamos con la misma, no tanto la regla del 2%, pero sí basándonos en un fósil de carpinteros, más o menos se ajustaban los tiempos y seguían ajustándose a la historia biogeográfica de Mesoamérica y el Caribe. Pero no son una regla. Esa tasa del 2% puede estar cambiando entre taxones, entre tiempos, ¿sí? Y no necesariamente ajustarse. Pero, otra vez, se puede utilizar para construir ese reloj molecular y tomen el reloj molecular con cierta, ¿cómo se dice? Prudencia, ¿no? Entonces, la parte complicada del reloj no es el cálculo, sino todos los puestos que no estamos cumpliendo. Si las probabilidades son las correctas, si la tasa de cambio no se mantiene homogénea o no. Entonces, si no se mantiene homogénea, usamos un corrector. Pero fíjense que estamos usando un corrector, entonces eso nos mete un poquito más de ruido, o sea, la barra de error se vuelve más grande. ¿Ok? Entonces, el reloj molecular es un método, es un arma poderosa que nos puede servir para hacer inferencias biogeográficas, sí. ¿Es más o menos preciso? Sí. Debo de tomarlo con cierta... Hay una palabra que se me está yendo. Cautela. Cautela, esa es la que yo buscaba generar. Muchas gracias. Con cierta cautela también. ¿Sí? Entre más información tenga, entre más secuencias tenga y mejores cálculos de la tasa de sustitución de nucleótidos tenga, sí. ¿Cambia si yo cambio el modelo? Por supuesto. Porque el modelo permite calcular la probabilidad del cambio de los nucleótidos. ¿Sale? Bien, entonces hasta aquí nuestra parte de modelos, homología y reloj molecular. ¿Dudas que tengan?